Reiniciamos nuestra transmisión, segmento número 4, programa Visión Global Más Plus, programa número 177. Recordamos la etiqueta de la semana. Unidos se consolida la patria. Recordar el número para que nos llamen directamente al canal 11 del Zulia, 412-06-51749. Tema de introducción de este segmento número 4 dedicado a informaciones, noticias, opiniones y comentarios internacionales. Dice aquí, el G20 defiende la solución de dos estados como la única respuesta al conflicto israelí-palestino. El encuentro que inició el miércoles y culminó el jueves 22 de febrero puso sobre la mesa de discusión en las últimas horas el conflicto israelí-palestino más allá de la guerra en curso en Gaza. En este sentido, los cancilleres remarcaron la necesidad de una solución de dos estados, el israelí, que ya existe desde hace 74 años, y el palestino, que aún reclama la otra parte como un único camino hacia la paz. El canciller brasileño Mauro Vieira explicó en su discurso: Brasil está profundamente preocupado por la actual situación internacional en materia de paz y seguridad, y dijo que el grupo de los 20 puede desempeñar un papel fundamental en la reducción de las tensiones internacionales. Vamos a pedir un video con Mauro Vieira y seguimos con la noticia. Nuestras posiciones en los casos que actualmente se están discutiendo en el G20, en particular la situación en Ucrania y Palestina, son bien conocidas y han sido presentadas públicamente en los foros apropiados, tales como el Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General de la ONU. Las instituciones multilaterales, sin embargo, están mal preparadas para enfrentar los retos actuales, tal como ha quedado demostrado en la inaceptable parálisis del Consejo de Seguridad en relación a los conflictos en marcha. Este estado de inacción implica directamente la pérdida de vidas inocentes. Bueno, en el mismo contexto tenemos que el consenso en el grupo de los 20 en Río sobre la solución de dos estados también fue anunciado por el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien afirmó que la seguridad de Israel depende de la existencia del Estado palestino. En este último día del encuentro, los participantes también abordaron la denominada reforma de gobernanza global, una transformación que permita a las organizaciones multilaterales tener mayor eficacia para enfrentar la escalada de las tensiones. Los cancilleres apuntan a los posibles cambios en organismos como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ojalá y esto sea cierto, escuchar que el grupo de los 20, que es el grupo de los 19, fundados por allá por 1999, una vez estando en vigencia todavía el desastre financiero económico de 1997. Fue fundado como un foro internacional y ellos tienen ahí el 85% del Producto Interno Global, igual el 65% de la población mundial, aun cuando son un foro para la estabilización macroeconómica global, sea financiera, económica de todas las naciones del mundo. Bueno, son un grupo elitesco que lo que hace es ampliar lo que conocíamos o conocemos como el Grupo de los 7, fundado por allá, por la década de 1970. Digo que es un grupo elitesco porque está formado desde su fundación por todas las potencias económicas militares del mundo, es decir, la asimetría total, pues solo el 10% de los países del mundo que al menos conforman la Organización de las Naciones Unidas, de 200 países, solamente 10 países, 20 países, forman parte de ese grupo de los 20 y ellos dominan todo el tema que establece los acuerdos de Bretton Woods, que son los acuerdos que establece para las naciones el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Adscritos a esos entes multilaterales
multilaterales en palabras, porque en verdad para nada el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial favorecen las economías emergentes, subdesarrolladas o en vías de desarrollo del mundo, absolutamente para nada. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lo que hace es enviarle a los nuevos presidentes convenios o cartas sobre cómo deben sus países manejar la economía, sus finanzas, sus ingresos, sus materias primas, etcétera. Para nada, en verdad, ellos están ahí para asesorar y que esos ingresos sean redistribuidos equitativamente con sus pueblos y no con las élites nacionales o con las grandes corporaciones internacionales. Lo importante aquí es que sí, el grupo de los 20 que se reunió allá en Río de Janeiro, Brasil, y ahora aboga porque la solución del conflicto israelí-palestina sea la creación, como se estableció en 1947, una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, 1947, la Organización de las Naciones Unidas para ese entonces decretó, por decirlo de alguna manera, la creación del Estado de Israel y el Estado palestino. El Estado de Israel, por supuesto, pionero de la creación fue David Ben Gurión, y también se creó el Estado palestino, bastante luchado por el líder Yasser Arafat, y todo un pueblo que sigue 74 años después de los 202 o 198 países de la Organización de las Naciones Unidas, solamente 135 naciones apoyan la creación del Estado palestino y todas las demás naciones sí apoyan lo que es ya creado el Estado de Israel, que tengo que recordar que del 100% del territorio donde existe ahora Israel, existía solamente heredado de la antigua civilización filistea, los palestinos, y llegó la Organización de las Naciones Unidas, no sé bajo cuál potestad, y repartió ese territorio, el 85% se lo entregó a los colonos israelitas, miembros del Estado sionista, que para entonces eran más o menos unos 500.000 judíos que existían ahí en ese territorio. Había mayoría de palestinos, pero a raíz de la creación del Estado y de la llegada de Ben Gurión, fueron sumándose hasta los millones de israelitas que hoy tenemos, que gran parte de ellos se han convertido en colonos y han atravesado la frontera de lo que le quedó a Palestina, solamente el 15% de su territorio original, en Gaza y en Cisjordania. Bueno, ahí los colonos van, atraviesan la frontera y establecen condominios, establecen pequeñas ciudades, establecen granjas productoras, algunas u otras fábricas, y van desplazando a la población palestina, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Esa asimetría de no crear el Estado palestino ha traído como consecuencia de que el grupo Hamas, que domina ahí con sus coterráneos todo lo que debe ser la seguridad de esa nación sin Estado, porque no ha sido reconocido como tal, igual que Cisjordania, es atacada, son violados sus territorios, son bombardeados sus ciudades, son masacrados, desaparecidos, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores. Qué cantidad de cosas está pasando ahí. Ahora, que el grupo de los 20, que es un grupo de naciones elitescas, abogue por la creación del Estado palestino, como 74 años atrás lo decidió la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de esa misma organización. Bueno, esperamos que por lo menos ahora la Organización de las Naciones Unidas se ponga en alerta, y este grupo de los 20, que ya está siendo también enfrentado por otro grupo emergente como es los BRIC, se le considere o se le tome en cuenta, y que los grandes fondos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, sean utilizados en parte para reconstruir esas naciones que la guerra de los imperios han dejado sobre las naciones más pobres,
más desprevenida, etcétera, etcétera. Así que en buena hora vemos aquí la gobernanza global, una transformación que permita a las organizaciones multilaterales tener mayor eficacia para enfrentar la escalada de las tensiones. Los cancilleres anuncian o apuntan a los posibles cambios en organismos como las Naciones Unidas. Yo lo vengo diciendo, las Naciones Unidas es un cascarón vacío. Su carta fundamental dice una cosa y ellos en 70 y tantos años han hecho otras. ¿De qué sirve el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿De qué sirve la organización y su asamblea general todos los meses de octubre? Para nada, cuando no han sido capaces de detener esa guerra. Para nada sirve. Igual tenemos la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué es de la vida de la Organización Mundial de Comercio si las asimetrías entre las grandes transnacionales de los grandes imperios siempre van en detrimento de las naciones que de una u otra manera quieren crear, quieren hacer, quieren vivir, quieren convivir con un mundo de una globalización que no existe sino para este grupo, para estos 20 países? Así que bueno, que desaparezca también la Organización Mundial del Comercio y vuelvan a iniciarse o se inicie la creación de nuevas alternativas de un comercio más justo, que en verdad reivindique los trabajadores de todas las naciones del mundo, que proteja la creación, la patente, la industrialización y que por favor también regule que esas inventivas como la medicina, las patentes y sus marcas, que se hicieron inversiones para su descubrimiento y que ya hoy día, en más de 100 años, ya la humanidad las ha pagado con las enfermedades propias y con las enfermedades que se inventan en los laboratorios, como no tengo duda, como el COVID-19, que fue por supuesto fabricado en laboratorios de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ustedes se acordarán de mí, pasado 3 años, dentro de 27 años, cuando se haga la decodificación de lo que fue la pandemia del COVID, toda la humanidad sabrá que más de 7 millones de personas, creo, murieron por esa enfermedad para después vendernos la vacuna y quedar ahora como una gripe normal, como la de hace 100 años también, la gripe española. Lo leímos bastante. Bueno, ahí tenemos entonces, también abogan por la eliminación del Fondo Monetario Internacional. Bueno, imagínense ustedes, que rectifique la Organización de las Naciones Unidas, que rectifique la Organización Mundial del Comercio y que rectifique el Fondo Monetario Internacional, pero en la primera noticia, que se cree o termine de crearse el Estado palestino para que pueda haber paz ahí entre el ejército y el Estado sionista de Israel y el pueblo humilde de palestino que sigue sobreviviendo y seguirá resistiendo a esa invasión desmedida, en verdad, que le hace el Estado israelí sionista, su ejército, a esa población civil. Bueno, esto lo venimos diciendo nosotros. Pareciera que se hubieran llevado de aquí de visión global, lo que yo vengo diciendo, que se cree el Estado palestino, que la ONU sea revisada, que la OEA sea revisada, que la Organización Mundial de Comercio, que el Fondo Monetario Internacional y que el Banco Mundial dejen de hacer organismos multilaterales, pero solo para el grupo de los 20, que no es sino la ampliación del grupo de los 7. Vamos mejor a abogar por los BRIC. Aquí tenemos otra noticia en el segmento número 4, otra noticia internacional. Escuchen ustedes, señoras y señores, pero sobre todo las feminas, las damas del mundo, lo que esta señora le está diciendo al mundo sobre la guerra o la invasión o la masacre del Estado israelí y del ejército sionista israelí al mundo. La ministra israelí de Igualdad Social y Asuntos de Mujeres, oído a todas las primeras combatientes de Venezuela y el mundo, Mai Golan, miembro del partido gobernante Likud, declaró que se siente orgullosa del hecho de que las fuerzas de defensa de Israel arrasen las ciudades y asentamientos humanos de los palestinos en la Franja de Gaza. Añadió que tampoco hay que sentir vergüenza por el hecho de que queremos ver a los soldados de las fuerzas de defensa israelí liquidando a los miembros de Hamas y a su líder Yitzhak Sinwar. Ni paloma ni rama de olivo, solo una espada para cortar la cabeza a Sinwar.
Eso es lo que recibirá de nosotros, afirmó la funcionaria del Estado de Israel, haciendo caso omiso a advertencias de la justicia internacional. Yo me pregunto, ¿dónde está para que sea juzgado el Estado de Israel? ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿Dónde está la Corte Penal Internacional para que esta señora, igual que Netanyahu, el ministro de Defensa y todos los jefes del ejército y de las organizaciones militares de Israel, y esta señora Mai Golan, qué vergüenza para las mujeres del mundo luchadoras? ¿Qué diría aquí una mujer que escuche esto? ¿Qué diría la Madre Teresa de Calcuta? ¿Qué diría Tania la guerrillera? ¿Qué diría cualquier mujer que de una u otra manera ha luchado por los derechos, la vida y los intereses de los más pobres, de los más necesitados? Esto no tiene una lectura, sino que yo diría, esta es la incorporación de Adolf Hitler para acabar con el pueblo, aniquilar al pueblo judío en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial desde 1939 a 1945. El holocausto que sufrió el pueblo israelí allá en Europa en todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial, esta señora es lo que quiere que se le aplique, el holocausto para aniquilar y acabar con todo el pueblo civil palestino sin importarle nada. Ahí en Israel, ahí en ese territorio palestino todo, hay una parte, una porción que es neutral, que es Jerusalén. Ahí convergen las tres religiones monoteístas, el islamismo, el cristianismo y el judaísmo. Señora, usted tendrá religión, ¿en quién cree usted? Para que se exprese de esa manera de un hermano que convive ahí en territorios que han sido ocupados por ustedes, que se los regaló la Organización de las Naciones Unidas, y hoy quieren seguir invadiendo y quieren seguir bombardeando, y ahora usted dice que hay que aniquilar, que una espada aniquile. Por favor, por uno que aniquilen, nacen cientos de millares, de miles, de millones en el mundo. Por eso nosotros los reverdes nunca desapareceremos, señora Mai Golan. Vergüenza para el género femenino en verdad, allá en Israel. Imagínense ustedes. Bueno, aquí tenemos otra noticia. Según un video difundido por medios internacionales, un soldado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se prendió fuego delante de la Embajada de Israel en capitalina ciudad de Washington, en protesta por la ofensiva israelí contra Gaza, que hasta el momento se ha saldado con casi 30.000 civiles palestinos muertos. El hombre, antes de prenderse fuego, aseveró que el sufrimiento que estaba a punto de vivir es mínimo en comparación con el de los palestinos. El nombre del soldado es Aaron Bushnell, quien había declarado que no quiere ser cómplice del genocidio. El hombre, antes de colapsar, grita varias veces: Palestina libre, resiste Palestina. Ahí tienen, y este señor, para empezar, es norteamericano, soldado de la aviación militar norteamericana. No tiene un hombre que lo lleve ahí a pensar uno que es descendiente del Islam. Aaron Bushnell tiene un nombre bíblico, Aarón. Bueno, ojalá ahí la señora Mai Golan hubiese hecho eso, o quizás algún antepasado de ella en la Segunda Guerra Mundial, se inmolaría así, un norteamericano inmolándose frente a la embajada del Estado de Israel en Washington, United States of America, para protestar ante el mundo que no se hace cómplice del genocidio, como lo dijo también Lula da Silva, presidente de Brasil, y como lo dice nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, y como lo dicen los líderes del mundo. Nadie hace nada. El Grupo de los 20 tiene ahí una solicitud, vamos a ver si los escuchan. Si ellos mantienen el 85% del Producto Interno Global y manejan el 66% de la población, son el 10% de las naciones del mundo contra el 90%, pero tienen una expresión ahí que ojalá y algo tenga de verdad y esto se revise. Bueno,
nuestras condolencias a la familia de Aaron Bushnell allá en los Estados Unidos de Norteamérica, pero hermano, te has quitado la vida por una causa justa y los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Aquí tenemos otra noticia internacional. La Agencia Central de Inteligencia estadounidense CIA ha creado 12 bases secretas construidas en los últimos 8 años a lo largo de la frontera de Ucrania y Rusia. Antes de que estallara el conflicto ucraniano en 2022, las autoridades ucranianas ayudaron a las agencias estadounidenses CIA a recopilar información clasificada que le permitiría a la Casa Blanca conocer más sobre las acciones de Moscú en el panorama internacional. Estos vínculos entre Ucrania y Estados Unidos han hecho de la nación gobernada por Volodymyr Zelensky uno de los socios de inteligencia más importantes de Washington contra el Kremlin en la actualidad. Yo voy a recordar algo aquí, que esto es coincidencia, es casualidad, pero este señor, Volodymyr Zelensky, quien le dio un golpe al presidente de ahí de Ucrania en el año 2014, es de descendencia judía. ¿Será coincidencia entonces la guerra que se inicia desde Ucrania a ocupar territorios ahí en Rusia y Rusia defendiéndose, apoyados por la Unión Europea, por los Estados Unidos de Norteamérica y la OTAN? ¿Será casualidad que después entonces, este octubre pasado, poco más de 2 años después de iniciar esta guerra Ucrania-Rusia, inicien los bombardeos indiscriminados de Israel? ¿Tendrán alguna concatenación? Ahí están los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea, gastando grandes sumas de dinero para mantener los bombardeos, la invasión y todo el desastre y la masacre que están haciendo ahí desde Israel a Palestina, y lo que están haciendo ahí apoyando a Ucrania para ver si derrota a Rusia. Rusia jamás será derrotada. Rusia es el pueblo heredado después de los grandes zares de Lenin y cuantos otros más de Lenin. Bueno, eso está pasando ahí con el tema de la CIA, sostenido ahí por el Estado norteamericano, por las fuerzas norteamericanas, por los marines, por los organismos de inteligencia. La CIA no hubiera podido ser de otra manera, venderse al imperialismo norteamericano para tratar de crear ahí o fabricar tal cual se fabricó y tratar de vencer a Rusia y venderse ahí. Triste destino el de Zelensky, seguro, sus últimos años de su vida, que ojalá y sean muchos, para que pague lo que está haciendo como todo dirigente, todo soldado. Netanyahu, esta señora Mai Golan, su ministro de Defensa, y todo ese poderío que tiene ese ejército israelí, uno de los más potentes del mundo. Yo creo que tan igual que al de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos son los que están haciendo ahí, los que están llevando la masacre. Otra guerra más, Ucrania, Rusia, Palestina, o Israel contra Palestina, etcétera. Por aquí tenemos otro comentario. El inspector general del Pentágono, Robert Storr, indicó que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha abierto 50 investigaciones en relación con la ayuda proporcionada a Ucrania, que incluye algunas que implican a contratistas. Storr acotó que las investigaciones, que se encuentran en diferentes etapas, examinan cuestiones como fraude en las adquisiciones, sustitución de productos, robo, corrupción y desvío. Además, advirtió que probablemente habrá más investigaciones sobre abusos o desvíos de material estadounidense, dada la cantidad y la velocidad del material que llega a Ucrania. Ese es el negocio de las grandes naciones armamentistas que viven también de las guerras, que le promocionan y que crean y que fabrican para otras naciones. Y entonces, bueno, ahí le toca al Estado norteamericano, a los tribunales norteamericanos, a la Fiscalía de los Estados Unidos de Norteamérica, al Congreso de los Estados Unidos, a la Cámara de Senadores, averiguar cómo Ucrania, en medio de esta guerra, sigue apertrechada, sigue recibiendo fondos, sigue recibiendo municiones, sigue recibiendo todo material bélico para seguir intentando en una guerra que ya desde que la planeó estaban vencidos porque no avanzan, y Rusia no quiere avanzar más
por evitar daños colaterales seguros y matar población civil y destruir oleoductos, gasductos, producción agrícola. Ahí debería estar Ucrania produciendo cereales. Bueno, ahí está Robert Storr. Ojalá y esto llegue a alguna conclusión favorable, a ver cuántos billones se han invertido ahí en la invasión de Israel contra Palestina y de Ucrania, en esa guerra innecesaria. Yo no es que estoy a favor de los rusos, no, para nada. Yo no estoy a favor de ninguna guerra porque ninguna guerra es buena. Ninguna guerra es buena. Cuando destruyes la vida humana, cuando hay desaparecidos, cuando hay personas lisiadas, cuando se generan discapacitados, desaparecidos, cuando una población pierde su identidad, se paraliza su desarrollo, cuando de una u otra manera las instituciones públicas o privadas, que son patrimonio histórico de la humanidad, se está destruyendo. Bueno, se está destruyendo la historia de la humanidad. ¿Será que los grandes imperios, los Estados Unidos de Norteamérica, quieren acabar con todo un patrimonio cultural, étnico, plurinacional, de naciones milenarias del mundo, para establecer que no les basta con sus grandes ciudades artificiales, sus grandes parques artificiales? Quieren acabar con el agua del Amazonas, quieren acabar con la flora y la fauna del mundo para satisfacer el consumismo del sistema capitalista en decadencia. Bueno, aquí no tenemos ahora mismo saludos, entonces vamos de inmediato a una pausa con un video y regresamos para el quinto y último segmento de su programa Visión Global Más Plus. Inician los Juegos del Futuro en Rusia. Entérate de qué tratan.